Muy buenas, iniciamos este mes de febrero con el primer programa de la segunda temporada de Dale Cancha, ese mítico programa que en su primera temporada presentaba a nuestro compañero Salvador González, Chiqui, ya fallecido, y en su honor, en su memoria, seguimos esta temporada con este programa, un programa de los servicios de deportes de Televisión Melilla, que precisamente con la excusa del deporte hacemos entrevistas un tanto intimistas, personales, a personajes de la sociedad melillense que tienen que ver con el deporte o que han tenido que ver con el deporte, porque no son entrevistas de actualidad, sino de un corte más social, más histórico, y tenemos invitados pues, de relevancia, invitados de importancia, que han tenido que ver con lo mejor de nuestra historia deportiva, de la historia deportiva de Melilla, no solamente de la actual, de la Melilla Sport Capital, sino de toda la historia de Melilla, en este caso, de más de 50 años de historia del deporte melillense, porque tenemos a una persona que no nació aquí, que nació en Zamora, bueno, en la provincia de Zamora, pero que muy jovencito, recién cumplida la mayoría de edad, llegó aquí a esta ciudad, la ciudad autónoma de Melilla, entonces no era ciudad autónoma, y llegó precisamente para eso, para ser un grande del periodismo, que es lo que se ha convertido en el decano del periodismo deportivo de nuestra ciudad, Perpetuo Avelino de Gutiérrez Pérez. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por esas palabras. Sin duda el decano de la prensa deportiva de esta ciudad. El decano, ¿qué significa ser decano? El más antiguo. El más antiguo, pues sí. Has conocido todas las épocas de los últimos 50 años y además las has tenido que radiar, que retransmitir, que escribir. He tenido que hacer de todo. Los periodistas de la antigua escuela teníamos que hacer de todo. No es como hoy, que hablas con un niño y está hablando de política y le pregunta, oye, ¿cómo ha quedado el Barcelona ayer? ¿Y qué ha hecho Nadal? ¿Y ese quién es? No, antiguamente era periodismo de calle, era una cosa total y absolutamente distinta a lo que es ahora, pero bueno, te fogueabas en muchos campos y al final pues el tiempo te iba poniendo realmente en el campo para el que valías o para el que mejor desempeñabas la función. Eso te iba a comentar porque yo sé que a ti te gusta mucho la información política, te ha gustado mucho, te sigue gustando y se te da bien, y sé que tu alma es musical, y sé que empezaste con la radio y con el tema de la música. ¿Cómo al final acabas por centrarte de alguna forma en el mundo deportivo y que sea el mundo deportivo el que al final ha centrado la mayor parte de tu carrera periodística? No, Blasco, como te digo, yo llegué a Melilla destinado a ingresar en Prensa y Radio en Movimiento. A algunos le puede sonar a una cosa muy rara, era la cadena que entonces tenía el gobierno. Es lo que había, claro. Vine a Melilla, destinado. Posteriormente se convirtió en medios de comunicación social del Estado, hasta que el año 1984 desaparecieron todos los periódicos, entre ellos en Melilla. Hubo algunos periódicos que se convirtieron en sociedades anónimas, como el caso del Diario Sur de Málaga, y otros que desaparecieron totalmente, como fue el Telegrama de Melilla. El Telegrama de Melilla desapareció en el año 84, el día 30 de abril. Efectivamente. Y el día 10 de mayo, es decir, 10 días después, con un esfuerzo supremo y con ya teníamos una edición de Sur de Melilla, que yo la dirigía en Melilla. Melilla se quedó sin periódico realmente durante 10 días únicamente. Un año después... Realmente ha sido tu medio. Todo el mundo que conoce históricamente la carrera de Avelino le conoce como Avelino, el del Diario Sur. Bueno, es que por eso te digo que el Diario Sur ya era otra cosa. Es decir, vamos, el Telegrama de Melilla era el gran periódico local, pues no dejaba de ser un tabloide de 8 páginas, de 12 páginas, trabajando con una rotoplana, no teníamos rotativa, trabajando con cajas y con cíceros y poniendo... Eso era un mundo total y absolutamente distinto. Era un periódico circunscrito única y exclusivamente al ámbito local. Bien es verdad que tenía una gran cantidad de suscriptores, allende el Mare Nostrum, casi el 90% de ellos, por decir que habían estado trabajando como militares en Melilla y que recibían el periódico, porque entonces se mandaba por correo ordinario. A lo mejor el periódico del lunes, el lunes no había. Melilla fue la única ciudad de España que no llegó a tener una hoja de lunes, pero el periódico del martes, que venía con la información deportiva el domingo, pues lo podían recibir el jueves o el viernes, cuando ya prácticamente teníamos encima una jornada. Pero bueno, el Telegrama de Melilla era una cabecera, el antiguo Telegrama del Río, una cabecera de mucha solera, una cabecera muy prestigiosa a nivel nacional, y todos los que hemos trabajado, algunos en el Telegrama del Río y posteriormente en el Telegrama de Melilla, nos sentimos muy orgullosos de haber pertenecido
a un periódico de tanta solera y tanta regambre en todos los órdenes como fue el Telegrama. Se habla de que hay una época en la que no parabais, en los años 80, cuando Melilla llegó a tener incluso creo que 3 equipos en tercera división de fútbol, sí, y teníais que ir a hacer las crónicas de todos ellos, que acababais a las 2, 3 de la mañana, incluso más tarde, en las rotativas y demás. Pero ahora estamos con, no iba a decir 200, pero 16, 17 equipos en categoría nacional. No sé si se puede comparar una época con la otra. No, es imposible compararla. Yo pienso, de verdad, lo digo sinceramente, yo pienso que el 90% de la gente que hoy están haciendo periodismo, en aquellos momentos no hubieran sido capaces de resistir. No digo que no hubieran subsistido. Una cosa es subsistir y otra cosa es resistir. Hoy hay una palabra muy de moda que es la resiliencia. En aquel momento pues, nos podíamos aplicarla a todos nosotros. Mira, yo normal y corrientemente, puedo decir que a las 9 de la mañana, una cosa por el estilo, estaba en el periódico, desayunaba en los antiguos candiles y empezamos a planificar. Por decir, una jornada, a lo mejor una jornada normal. Pues por la mañana podías tener una toma de posesión de un coronel de un acuartelamiento militar. Por la tarde, un jueves, un partido de entrenamiento en Melilla, que entonces los partidos de entrenamiento se hacían como un partido normal, y por la noche una bola de boxeo. Y no te digo nada si había alguna feria de barrio, y encima tenías que empalmar y irte a la feria de barrio para hacer la información de las misas que habían salido. Es decir, en Melilla nos conocíamos todo el mundo, no es el problema de ahora que tienes que identificarte, nos conocíamos todo el mundo, sabías dónde iban, tenías los cauces y los medios adecuados para tener las informaciones casi al momento, te digo, y era un periódico del pueblo y para el pueblo. No había otro tipo de pretensiones. Yo después, posteriormente, ingresé a la agencia EFE, fue delegado de la agencia EFE en Melilla, ya empezó a cambiar un poco el tema, pero un poco el tema más, si me apuras, a nivel personal. ¿Por qué digo esto? Tú lo vas a entender porque eres doctor en la materia. Tú imagínate que yo me entero, por ejemplo, hoy por la mañana, de que va a venir un nuevo comandante general con nombre y apellidos. Y me planteo el tema. Si llamo a la agencia EFE y le doy la información, o a cifras, que entonces era a nivel nacional, y le doy la información, a mediodía todo el mundo sabe que viene un comandante general, con lo cual la noticia del día siguiente, de Telegrama Melilla, ya está chafada. Claro. Ya está chafada. Afortunadamente, entramos en un periodo a partir del año 94, que desgraciadamente no fue bueno para Melilla, con el tema de la ley de extranjería y empezó a estar en candelero, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Es decir, en Melilla hoy en día, a día 31 de enero del año 2022, tú llamas a una agencia o llamas a un periódico diciendo que en Melilla a un tío le han tocado 500 millones de euros en la lotería, dices, bueno, pues que tome una cerveza. Tú llamas para decir que ha habido un follón en la frontera y ha habido 2 heridos y es noticia de primera página. Es decir, seguimos lo mismo 40 años después. No hemos cambiado en lo que es la idiosincrasia de una ciudad pequeña como es Melilla. Ahora tenemos un montón de medios, ¿de acuerdo? Y tenemos las redes sociales. Las redes sociales, antes de que termine un partido de balonmano, un partido de baloncesto, un partido de voleibol, está en las redes sociales. Entonces, que hay que reinventarse. Claro. ¿Por qué te digo reinventarse? Reinventarse porque tú ya no puedes escribir una crónica de fútbol diciendo en el minuto 17 Pepito cogió el balón por la derecha, centró y el 9 marcó de cabeza. No, tienes que adobarlo, porque eso ya lo han visto en televisión, lo han visto en los highlights de por la noche, lo han leído en 16 páginas y encima tienen las fotos que le ha pasado a alguno de los que estaban allí. Claro. Hay que reinventarse. Los que se han reinventado siguen en candelero. Y te iba a decir, centrándonos un poquito más en el deporte, es verdad que cuando ya vamos cumpliendo años nos volvemos nostálgicos y parece que todo tiempo pasado fue mejor. Pero ¿no te parece a lo mejor ahora que hablamos de las veladas de boxeo, que ya no se hacen, hace muchos años que no se ven veladas de boxeo, cuando antes había en Alucemas, en Nador, en el barrio del Real, en los distintos pabellones? No sé si antes el deporte era más puro y ahora es más negocio. Antes era más deporte y ahora quizá ¿no? Lo hemos cambiado, lo hemos convertido en otra cosa. No sé cómo lo ves tú. No, el deporte siempre ha sido una parte puro y otra parte negocio. Si me hablas del tema boxeo, te puedo decir que era un 80% negocio y un 20% puro, porque ese era posiblemente el deporte donde más negocio había. Pero eso ha pasado siempre.
posiblemente recordarás por tu edad, o por lo menos lo has escuchado, los famosos maletines para comprar árbitros en los partidos de fútbol. Eso era tradicional. Yo he estado en un sitio donde han estado los maletines en el descanso puestos debajo hasta que han tenido la oportunidad. Eso ha ocurrido siempre. Hoy ya no es distinto. Hoy a base de cuentas secretas en tal sitio, pero sigue siendo la misma farándula. Apuestas deportivas, que ahora es mucho más fácil. Sigue siendo la misma farándula. De hecho, ahora que hablas de las apuestas deportivas, es rara la semana o la quincena que no te aparece una redada de temas deportivos involucrados, pues ya de altos capitostes, presidentes de clubes, tenemos muchos ejemplos en España, no viene a cuento el tema de los nombres, pero todos sabemos el tema del Cádiz, el tema del Granada, el tema del Córdoba, el tema de un montón de... Sí. Ahora mismo tenemos el tema del Badajoz, el tema del Mérida, el tema de los equipos extremeños, todos han estado en primera división. Es decir, todos han estado en primera división, o están a punto de desaparecer. Es decir, eso ha existido siempre. Ahora, sí es cierto que había otro tipo de deporte. Había otro tipo de deporte, ¿por qué? Porque había sectores involucrados directamente en el tema deportivo. Yo, como hace ya muchos años que han pasado, no es publicidad, yo les puedo decir que por la mañana íbamos a lo mejor al entrenamiento de Melilla, y cuando terminaba el entrenamiento de Melilla, pues terminábamos en el bar Retiro de Antonio, en el barrio Calvo Sotelo, terminábamos con Antonio Gordo en eso, o terminábamos en cualquiera de los bares, y era donde se hacían de verdad las tertulias deportivas. Iban los jugadores, iban los directivos, te enterabas. Yo era como un jugador, y yo conocía a todos, jamás, puedo decir jamás, he ido a ninguna comida de jugadores, ninguna cosa hecha, porque es mi forma de ser, como no sigo sin ir a ningún tipo de estas cosas, pero bueno, nos conocíamos todo el mundo, le llamabas, entonces no era como ahora, llamabas por teléfono, te atendían, hoy estamos hablando del Melilla, que tiene un jefe de prensa, hablamos del voleibol, que tiene otro jefe de prensa, hablamos de Torreblanca, que tiene otro jefe de prensa, hablamos del otro, que tiene otro jefe, hay filtros. Claro. Hay filtros hoy para venir a este programa, si quieres venir, tú quieres traer a un jugador, tiene que ser a través del jefe de prensa, llamar y no sé qué. Ha cambiado, antes era lo personal. Pero eso no quedaba para que a la hora de la verdad tú dijeras lo que habías visto en el campo. Porque ha habido presidentes que decían, a mí me importa tres pepinos lo que hagan los jugadores durante la semana. Lo que me interesa son los 90 minutos de juego. Claro. ¿No? Es decir, aquí no podías solventar o no podías soslayar el que tú ibas por la calle, estabas en los bares, conocías a la familia, a los hijos y a todo el mundo. Hoy en día hace muchos años que se ha perdido eso. Hoy en día tú sueltas, si quitas lo de baloncesto, quitas lo de voleibol porque son altos y llaman un poquito la atención, pero yo te aseguro que tú sueltas media docena de jugadores de Melilla en la playa, un coñazo, y no los conoce la gente. Eso no ocurría antes. Claro. Antes iban 5, 6, 7.000 personas, 8.000 personas al campo. Entonces, es la cosa, hoy, con los dedos de una mano, hay veces que los cuentas. Yo hay veces en baloncesto, te digo en serio, en baloncesto, en voleibol, hace unos años, que llegó a contar los jugadores y a decir cuántos espectadores había. Y tú contabas entre jugadores, directivos, medios de comunicación y familiares, había más que espectadores. Tampoco es normal que Melilla tenga 17 equipos en categoría nacional. Claro, sí, lo que hablábamos. Porque es que es inviable. Es que los medios de comunicación, si no fuera por vosotros como jefes de prensa de los clubes, serían incapaces de poder cubrir la información. Serían incapaces. Entonces, claro, tenemos 17 equipos, todos, y me perdone por la expresión, chupando de la misma teta, que no deja de ser la ciudad autónoma, que está bien, que hay que promocionar el deporte, hay que apostar por el deporte, pero también hay que tener unas miras y unas líneas muy definidas sobre cuál es la inversión del dinero público. Claro. Que eso sería para hacer un programa muy largo y tendido. Únicamente sobre ese tema. Claro. Porque no es de recibo que haya 4 equipos juveniles en Melilla en fútbol. Tenemos un equipo en segunda división, rara, esta que es la tercera antigua, tenemos un equipo en tercera división y tenemos 4 equipos de juveniles. 4 equipos de juveniles. Si tenemos con 85.000 personas en Melilla, tenemos para hacer un equipo medio bueno y un equipo medio regular. Tenemos 4 equipos, estamos dividiendo en fuerzas y tenemos 4 equipos malos. Coges la clasificación y tienes que mirar la boca abajo. Claro. Entonces, me parece que es razonable la cuestión del tema. Cuando tú tienes resultados,
cuando tú estás dando rendimiento al dinero tú tienes capacidad y decisión para llegar a la puerta del consejero o a la puerta del presidente de la ciudad y llamar. Oye, que llevo sin cobrar 3 meses o llevo sin cobrar 5 meses. Mira mi equipo, el primero, el segundo, el tercero. No que no puedas ir porque te dices, dale la vuelta a la clasificación. A ver si te encuentro. A ver si te encuentro. ¿Entiendes? Esa es una de las metas por las que yo siempre he estado luchando. Yo llevo desde el año 97, lo he dicho en esta casa, montones de veces luchando por 3 partes. Primero, porque todos los equipos de la ciudad vistirían igual. Todos los equipos. Eso se está consiguiendo, sí lo se ha conseguido ya prácticamente. Vale, eso, vistirían igual. Segundo, porque Melilla figurara a nivel nacional en todos los sitios, dentro de esa, llamémosle campaña, es decir, yo invento dinero, tengo que sacarle un rendimiento, claro, una rentabilidad, o bien deportiva, o bien social, o bien de promoción. Y tercero, ¿por qué no tenemos todavía, o no se ha dado el paso de que sea una agencia la que se encargue de todo el tipo de billetaje de los equipos de Melilla? Porque todavía, ahora está pasando menos, afortunadamente, con motivo de las comunicaciones, pero los equipos de Melilla estaban cansados de quedarse tirados fuera. O de que les salgan muy caros los billetes. O de que les salgan muy caros. Tú tienes una agencia que se encarga, tú tienes las coñas esas, bien, o que salga el concurso, como quieran, lo mismo que está pasando con los billetes del Ingesa, para la gente que se va a Málaga, hay una agencia que en su día fue la adjudicataria, y tú vas a ella, y tú llegas como delegado de un club, tú tienes tu billete, si tú el jueves lo único que haces es ir a recoger los billetes, que el sábado te has quedado tirado en Málaga o en Almería, llama a la agencia, se encarga de solucionarte a dónde vas. Ahora, eso y las equipaciones pues sería también para hacer otro programa distinto, pero estamos... Yo sé, y además lo estás demostrando en este rato que llevamos hablando, yo sé que tú eres una persona que no tiene pelos en la lengua y que siempre ha hablado con mucha libertad y que además le gusta defender, o sea, sus derechos y los de, en este caso, de la prensa deportiva. Pero, ¿cómo y por qué nace la Asociación de la Prensa Deportiva? Porque creo que tú eres uno de los fundadores, hace ya casi 30 años, 29 años. Vamos a ver, no. En Melilla, en España, existía una asociación que era la Unión de Periodistas Deportivos y otra asociación que era Informadores Deportivos de Radio y Televisión. Entonces llegó un momento en que se estudió el refundir esa sociedad y una tercera que englobaba única y exclusivamente a los periodistas deportivos del País Vasco y adyacentes. Entonces, un momento que se refundió, yo pertenecía a la Unión de Periodistas Deportivos, era el único que pertenecía de Melilla, entonces a mí me propusieron el crear la delegación en Melilla de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Yo creo que me lo propusieron un fin de semana y el jueves siguiente estaba creada. Estaba creada, hicimos una primera junta directiva. ¿Y ya vais para 29 años? Claro, no, 29 años. ¿No fue en el 93? 93 y 29, 93 empezamos, se creó en el 93, en octubre del 93, noviembre. Y en el 94 empezamos ya a funcionar de pleno derecho. Nosotros somos una asociación profesional hasta tal punto de que nuestros estatutos están registrados en el IMAC, que es el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, no en la delegación de gobierno. Nosotros somos profesionales del periodismo y nuestro primer punto de los estatutos es que nace para defender los derechos de los periodistas deportivos de Melilla. Se ponía periodistas deportivos de Melilla, hoy hemos ampliado y te dice todos aquellos que trabajen, prensa, radio, televisión, medios audiovisuales, porque se ha ampliado el tema. Claro. Y el día 23 de noviembre del año 1993 se presentaron los estatutos a registro en el IMAC. Yo me acuerdo que cuando yo me presenté allí, el que estaba delegado de trabajo, González Dolori, decía, ¿esto qué es? Flipó contigo. No, esto es la haciendo. ¿Cuánta gente empezasteis? 6. 6. ¿Vale? Gaspar Díaz, Laureano Valladolid, Paco Roldán, Paco Benítez Orozco, José Manuel Silva y yo. Al mes escaso así,
hicimos la primera cena de nuestra Navidad en el Club de Suboficiales, en el antiguo Club de Suboficiales, y ya ingresaron Antonio Calderay, Mustafa, que era el director de eso, José Carlos Ruiz, es decir, y fuimos creciendo hasta este momento. Ahora mismo somos 42 miembros. Muy bien. Pero si tú tuvieras aquí delante el libro que editamos con motivo del 25 aniversario de Boda de Plata, ha habido más de 100 personas, entre ellas tú, que habéis pasado por la Asociación de la Prensa Deportiva. Unos, como el caso tuyo, abandonaste porque te fuiste de Melilla, que hubo un tiempo, otros como Herrerías y un montón de gente más, especialmente todos los que vinieron nuevos a Cabremel, que han estado porque temporalmente, claro. se han ido y entonces hemos sustituyendo. En Melilla ya no hay, especialmente por decirlo así, exceptuando en Televisión Melilla, y no sé si me corto los otros 4 dedos de la mano, ya no hay redactores deportivos específicos. Prácticamente no. Ya en los medios, se hace esta misma tarde, antes de venir aquí, pues he visto a Jorge Casaña trabajando en directo en el programa de Viento Levante, de por la tarde, después hace su trabajo de prensa deportiva, después de la cuestión. Y después, desgraciadamente, hay que decirlo a boca llena, si enfada a alguien me da igual, tú sabes que es la forma que soy yo, es decir, que el periodismo es posiblemente la única profesión en la cual entra todo el mundo por la misma puerta. Porque tú te paras a pensar, no ya en el tema escrito de Escudo de Melilla, a nivel nacional, y te están retransmitiendo un partido de fútbol y hay un exárbitro, un exentrenador, un no sé cuánto y un periodista. Entonces son 4 puestos de trabajo que se están quitando. Claro. Te cuenta que ahora mismo la Asociación Española de la Prensa Deportiva somos unos 5.000 periodistas, ellos todos los grandes monstruos del periodismo deportivo nacional, pero la gente joven cuesta trabajo. El que se amolden, llamémosle a una directriz, no. Tú tienes que tener un código ético y un decálogo de conciencia y no te lo puedes saltar. Claro. Y es muy difícil. Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo, desafortunadamente, en Melilla no está en segunda división, es decir, no pertenece a la liga. El baloncesto no está en la ACB, con lo cual sigue perteneciendo a la federación, pero el día que el Melilla esté en segunda división, para ver cómo acreditan a la gente. Claro. Porque claro, tú tienes un convenio, que aquí ocurrió cuando vino el Real Madrid. Cuando vino el Real Madrid, pues miraba si el 50% de los que habitualmente están, pues no podían estar porque no los podías acreditar. Y estamos hablando de un partido determinado. La Liga mide, la CB mide mucho. El resto de los deportes, y no hablo específicamente ni del voleibol, ni del fútbol, interesa que se mueva mucho porque lo que interesa es que vayan adquiriendo protagonismo. Y verdaderamente tanto el voleibol como el fútbol sala en los últimos años está adquiriendo un protagonismo a nivel nacional tremendo. Y lógicamente, si lo tiene a nivel nacional, lo tiene a nivel local. Hace 5 años alguien podía poner la mano al fuego y decir que el Club Melilla Voleibol estaría jugando prácticamente por conseguir la Superliga. Era inviable. O que le ofreciesen una plaza europea el año pasado. Sí, porque aquí la gente no se olvide que solamente ha habido un equipo que ha disputado competición europea, que fue el equipo de silla de ruedas. Efectivamente. No ha habido ninguno más. Y ahora tenemos la oportunidad que el Melilla Voleibol dispute competición europea, que el Torreblanca pueda disputar competición europea. Es decir, en eso sí hemos ganado. En eso sí hemos ganado. Cuestión informativa, pues lamentablemente tengo que decir rotundamente que no. Estamos llegando al final del programa porque es un programa cortito. Contigo podríamos estar 3 días hablando. Con 3 meses, da igual. Pero tenía la costumbre, nuestro compañero Chiqui, en paz descanse, que fue el que hizo la primera temporada de este programa de Dale Cancha, de hacer una serie de preguntas con respuestas cortitas, ¿no? Con una especie de decálogo que hacía al final, y yo te lo voy a hacer. Yo estuve en uno de los programas, no sé si también el primero o el segundo, en uno de los programas con Chiqui, en paz descanse, que era muy buena persona, es decir, con sus rollos y con sus cosas, el pájaro, no tenía, pero bueno, pero era buena persona, informador, hizo prácticamente en televisión, tanto aquí como en radio. Ten en cuenta que estuvo en radio, estuvo en televisión, Antena 3, estuvo en la antigua televisión, el Canal Melilla Televisión, hizo de todo.
hizo de todo, ha retransmitido partidos de baloncesto, de fútbol, partidos de Lo que le mano, echase. ha hecho todo, era un todo camino de aquel momento. Y ha hecho humor. Sí, ya ha hecho, hacía todo. Estuve con él en la feria del 98. Nos reíamos mucho, fuera del deporte, o sea que ha hecho un poquito de todo. Pues Chiqui, hacía este decálogo, Sí. yo te voy a preguntar, la persona más importante o que más te haya impactado que has conocido a través de la información deportiva. La persona que más he conocido a través de la información deportiva. No tiene por qué ser un deportista, No, os puedo decir, para mí, José Legá. gran boxeador. José Legá, sí, era... Le hicieron un documental muy bonito hace muy poco en de Movistar. de los pies a la cabeza. Tuvo negocio en Melilla, porque su representante Paco Lobato montó aquí negocio y muchas de las veladas que se hicieron aquí hacían entre Lobato, Paco López, que en paz descanse fue presidente de Melilla, y José Legá, ¿Beatles o Rollins? ¿Tú quieres de música? Beatle. ¿Sí? ¿Por qué, correcto? Porque, el rock es rock, es decir, pero no somos ingleses, no somos ingleses. Grupos del estilo de los Beatles sale uno muy de tarde en tarde. Grupos del estilo de los Es Rolling más fácil que salga. es más fácil hacerlo. Ahora, sin entrar en esta tesitura de que puedas hacer mejor música y llegar. Porque nadie piense que hoy en día a los Rolling más del 50% de la gente lo conoce por Satisfaction y esa canción ni se iba a grabar siquiera en el P, primero que salió. Es decir, vamos a ver, pero la música de los Beatles, la trayectoria de los Beatles, la forma como consiguieron llegar a la gente rompiendo todo tipo de moldes. Yo vi el concierto que dieron en Madrid en el año 67. Verlos llegar, cambiaba distinto. Después ya se ha cambiado, no como la gente a ese desprecio que tienen por las melenas, por las cosas, no. Pero el rock y el tipo de música de los Beatles es un tipo que llega más y va a perdurar el tiempo. Hoy en día tú entras en Bilbao o cualquier otro sitio y te dices los 20 discos más vendidos del mundo y te aseguro que 10 son de los Beatles. Menos mal que te he dicho una respuesta corta, ¿eh? No, me corta, bueno, te haré lo mismo. Pues venga, yo te la doy más corta. ¿Sí o no? ¿Tienes algún deporte favorito? No, ninguno. ¿Ninguno? No. Si hubieras podido practicar un deporte a nivel profesional. No, ¿cuál te hubiera el boxeo. gustado? ¿Sí? Sí, sí que eres de boxeo. Sí, hice práctica de boxeo con eso y boxeo. Si no hubieras vivido en Melilla, no hubieses acabado aquí, viniendo desde Toro, Zamora, ¿dónde te habría gustado vivir? No, yo no vine aquí, yo vine de Madrid, aquí. Sí, pero Yo si no hubieses acabado en Melilla, ¿dónde te hubiera gustado? Una ciudad que te llame la atención para vivir. Posiblemente en Málaga. Bueno, que es que va mucho además. Sí, en Málaga. ¿Eres supersticioso o maniático? No, Para nada. No tienes ningún amuleto, ninguna... nada de nada. Paso debajo de una escalera, viene un gato negro que me pongo a hablar con él, no tengo ningún problema. Sé que pasas mucho tiempo en el despacho y que te gusta mucho tu trabajo y sigues leyendo mucha información, pero ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? En ratos libres, escuchar música, pasear y ver programas de televisión específicamente deportivos. Y ya por último, que esta es una pregunta que hacía siempre también Chiqui, defínete a ti mismo. Defínete en pocas palabras, ¿quién es Perpetuo Avelino? Oye, soy una persona cabezota. Cuando me involucro con algo, me involucro a tope. Soy amigo de mis amigos, pero por encima de todo soy sincero. Es decir, reconozco mis defectos y las pocas virtudes que tengo. Y si en cualquier momento meto la pata o digo una cosa que sea incongruente, no tengo ningún reparo, aunque sea en público, de pedir públicamente perdón. Pues ya sabes que hablamos mucho, que nos vemos mucho. Bueno, ahora con la pandemia menos, pero que además esperemos que termine porque desde que empezó la pandemia sé que no estás yendo a ninguno de los partidos de ningún equipo. Así que espero que termine pronto para poder ver a Perpetuo Avelino Gutiérrez Pérez en los campos y las canchas de todos los deportes. Desde el día 12 de marzo del año pasado, quiero recordar que el día 13 fue cuando comenzamos con el ROE, no he vuelto a ir. El anterior, ¿eh? Ya vamos a hacer 2 años. No he vuelto. De 2020. No he vuelto a ir a ningún partido de ningún deporte. Pues esperemos verte muy pronto. Esperemos que sea así y eso significa que estas olas, esta pandemia, estos picos y no picos se han ido al carajo. Pues ha sido un placer entrevistar a Perpetuo Avelino Gutiérrez Pérez, el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla, desde hace casi 30 años, desde que se inició. Y nada, nosotros nos vamos.
nos despedimos de ustedes y esperamos verles la semana que viene con nosotros y como hacía siempre nuestro compañero el pájaro Chiqui González, con la mano en el corazón nos despedimos y les agradecemos que hayan estado allí. Hasta siempre.